Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Vamos a leer, quiero seguir con las parábolas y estamos viendo cada una de estas... Están filmando. Cada una de las parábolas... Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Me encanta esta parábola, es interesante. Nos muestra dos tipos de personas. Siempre el Señor Jesús trayendo cosas de la actualidad, de la vida diaria, para enseñarnos una verdad eterna, para enseñarnos una verdad espiritual. Y hoy el Señor quiere enseñarte una verdad espiritual. Sé que fue un día largo y la lluvia da sueño, así que te voy a invitar a que no te me duermas, que si te me dormiste tomás un vaso de café imaginario. Si ves que el de al lado se te está cerrando los ojos, hacele tac para que, viste. Yo los veo de acá, pero no digo nada para... Yo te veo que te dormís, de mis ojos no sé. Mi esposa siempre me dice, vos hubieses sido un excelente agente secreto. Yo miro todo y observo todo, nada se me escapa. Todo. No sé, no presto atención a cómo estás vestido ni nada, no me doy cuenta nada de eso, como todo hombre, ¿no? Pero sí me doy cuenta, acciones, gestos, así que tengan cuidado que yo miro todo. Tengo ojos hasta en la nuca. No, mentira. Así que si te estás durmiendo, ya te estoy viendo. Eso, más con los lentes que los limpié, ¿sabes qué? Hago foco así y te veo hasta los pelos de la nariz. Qué bueno. Bueno, en fin. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Vamos a ver esta historia. Voy a hacer lo más breve posible. Vamos a leerla a partir del versículo 9. Hoy quiero hablarte de lo que Dios ve. Decí conmigo, lo que Dios ve. Hablando de mirar, ¿no? De observar. Lo que Dios ve en tu vida, lo que Dios ve en tu diario vivir, lo que Dios ve en cada momento de tu existencia, de mi existencia, a lo que Dios le presta atención. Y el Señor lo ejemplifica con esta historia, con esta parábola. Dice así: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. ¿Algunos que qué? ¿Qué dice ahí? Mucha confianza en su propia rectitud. Mucha confianza en su propia rectitud. Yo soy muy bueno. Yo me porto re bien. Si hacen una encuesta del mejor cristiano, creo que es algo ganador. Vengo a todos los cultos, canto siempre, toco bien el teclado. El pastor me regaló el bolso. ¿No? Y despreciar a los demás. Dice versículo 10. Dos hombres, y ahí empieza la historia. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciable cobrador de impuestos. En todas las épocas y en todos los países odian al cobrador de impuestos. Así que ahora que estamos en temporada de pagar impuestos, seguramente hay un cierto recelo en tu corazón y odio hacia los impuestos. Pero bueno, es común. Esto es lo que en otras versiones bíblicas dicen publicano. ¿Sí? Como era Mateo en su momento que siguió al Señor, bueno, este tipo de persona. Sería, para ponerle otro nombre si quieren, un pecador. ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien. Versículo 11. El fariseo, cuando fue a orar, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Escuche qué oración, ejemplificar esta oración. Te agradezco, Dios, que no soy pecador como todos los demás. Gracias, Señor, porque no me hiciste como la chusma. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio.
Para nada soy como aquel que vino acá a orar conmigo, ¿no? Encima lo nombró el cara dura. Para nada soy como ese cobrador de impuestos, ese pecador. Ayuno 2 veces a la semana. Y te doy el diezmo de todos mis ingresos. Se sacó un 10 en ética cristiana. Check. En cambio, acá estaba el otro, Pelagato, el pecador, cobrador de impuestos. Se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, ¿no? Sino que golpeó su pecho en señal de dolor. No era que estaba estresado ni que le dolía el corazón, ¿no? Mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, perdonado. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán... Señor, gracias porque estamos en tu presencia y porque tu palabra es tan clara, Señor. Ahora te pido que tu Espíritu Santo pueda obrar a través de tus palabras, Señor, que hables a nuestro corazón, que podamos ser iluminados para corregir nuestros pasos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este caso el Señor Jesús estaba hablando de la oración. De un hombre cuando va a orar. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo te presentás delante de Dios? Básicamente se estaba refiriendo a eso. Y ahí había algunos, como siempre, religiosos, fariseos. Y gente de la común, que no era religiosa, gente pecadora, gente que quería ver que escuchaba o quería ver algún milagro. Entonces había de todo, pero siempre estaba el religioso, siempre estaba el fariseo que iba para mostrar y argumentar con el Señor Jesús. Entonces, el Señor está enseñando de cómo orar con un corazón correcto y cuenta esta historia. Sí, cuenta esta historia porque había quienes confiaban en sí mismos y pensaban que los demás no tenían ningún valor. Ustedes saben que para el fariseo o el religioso de la época, un gentil, o sea, una persona como nosotros que no era judío, era comparado a un perro, o peor que un perro. ¿Sí? Porque en Oriente el perro no es como ahora que lo vestís, lo llevas en un carrito y que esas cosas del diablo. Nah. Fuera, escucha, ¿no? Antes, en la antigüedad... No, estoy buscando un perro, pero no encuentro el ideal para mí. En la antigüedad el perro no es como ahora, no es como nuestra cultura que un poco más lo idolatra. El perro, ay, ¿qué te parece, cuchicutito? Y le hablas al perro, ¿viste? ¿Qué me dijiste? Y el perro te mira como, dame comida. Lo único que te pide. Bueno, y no era querido. Entonces estaban estos religiosos ahí con día. Y ustedes también saben que los religiosos practicaban oración 3 veces al día, ¿sí? Y iban al templo siempre a orar. Entonces había ciertas costumbres y seguían toda una regla, ¿no? Y ellos creían que la oración más eficaz, o sea, la oración más fuerte, lo que creían los judíos, era aquella oración que se hacía en el templo. Entonces por eso siempre iban al templo a orar, ¿no? Y normalmente frecuentaban todos la misma hora, porque eran esos horarios para orar 3 veces al día. Muy bien, entonces está esta situación descrita de 2 personas, de un religioso y de un pecador, y obviamente no es una exageración, así eran los fariseos. Lo que el Señor Jesús contó acerca de este religioso en su oración, eran así, no estaba exagerando Jesús en cuanto a la oración. Parece un chiste, ¿no? Uno cuando lo lee dice, wow, qué bárbaro, pero no, era real.
¿no? Era un cuadro inequívoco de lo que sucedía, de cómo estaban los fariseos equivocados en ese tiempo. De eso no puedes dudarlo, ellos eran así. Pero esta historia nos muestra dos tipos de corazones, o tres puedo decir, más o menos. Primero tenemos un corazón orgulloso. ¿De quién piensan que puede ser ese corazón orgulloso? Del fariseo, del religioso que empieza a orar, ¿no? Y la oración del religioso, si quieren la volvemos a leer para tenerla más fresca. Él oraba y él decía, presta atención, otra vez. Primero estaba de pie, habla de una posición que tenía en su corazón y dice, te agradezco Dios que no soy un pecador, como todos los demás. Es una oración que empieza del orgullo, de cómo él se ve. Y no dista de nuestras oraciones a veces, ay Dios, gracias que no soy como mi vecino, o que no soy como este, o agradezco que mi hijo no es como el hijo de la otra. No sé quién es la otra, pero bueno. Es el mismo tipo de oración que nace del orgullo, que nace de la posición de que tenía este religioso. Se diferenciaba del resto porque empezó a orar apartados de todos. Y dice, porque no engaño, no peco, no cometo adulterio. Dice, para nada soy como ese pecador o esa pecadora, ¿no? Lo nombra directamente. Sino que, ¿qué dice ahí? Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo. Entonces, la idea de su oración, o mejor dicho, su gratitud, era solo una formalidad, porque él estaba agradecido por lo que él hacía y no por lo que Dios hacía. Entonces su oración se basaba en lo que él hacía. Gracias Señor porque te sirvo, gracias Señor porque puedo ir a la iglesia, gracias Señor porque esto, porque hago lo otro. ¿No? Ese tipo de oración era la de este hombre. Estaba orgulloso de lo que hacía para Dios. Estaba orgulloso de quién era según él y qué bien actuaba. Por eso en su oración él presenta esas credenciales, ¿no? Él diezmaba, pero algo interesante que algunos fariseos diezmaban a veces más de lo que era para sobresalir solamente, ¿no? Entonces era una actitud de mostrarse. Después dice que ayunaban y la ley judía enseñaba que había que ayunar solo en el día de la expiación, ¿no? Pero esta persona decía que ayunaba ¿cuántas veces? 2 veces. Normalmente iban los lunes y los jueves. Y los lunes y los jueves era cuando abría el mercado. Iban muchos campesinos a Jerusalén a comprar y vender. Entonces ustedes saben que estos, para mostrar que estaban ayudando, se tiraban polvo blanco encima para mostrarse como que no habían comido por mucho tiempo. Se vestían desarreglados para mostrarse que estuvieron orando y qué sé yo. Y justo... Sí, es verdad. Y justo iban al templo, porque iban a orar al templo, y alrededor del templo ocurrían todo lo comercial, y justo iban los días que más gente había en la ciudad. Qué casualidad, ¿no? ¿Se entiende? De ahí sacan los cristianos, ay, no hay que decirle a nada que está ayunando. ¿Viste eso? ¿Querés, hermano? No, gracias. ¿Querés, hermano? No. Ok. Viste que es costumbre religiosa, porque en realidad el fariseo, el religioso, iba al lugar, pero con todo esto de contexto que no pasa nada, hermano, si usted dice en voz alta que está ayunando, quédese tranquilo. Pero bueno, es una costumbre que... ¿De qué? Estoy ayunando. Pastor, estoy ayunando. Bueno. Y es interesante porque después que él muestra sus credenciales, él da las gracias a Dios, no por lo que Dios ha hecho por él, sino por lo que él ha hecho por Dios. ¿Sí? Y alguien dijo que hablar como si fuésemos los mejores es orgullo refinado. Irreverencia a Dios e insulto a nuestros prójimos. Siempre oramos, qué bueno que no soy así, qué bueno que mi matrimonio no es como el de aquel,
que mi matrimonio no es como el del otro, qué bueno que mis hijos no son como los de Pepito. Porque los de Pepito son terribles, pero mi hijo no, yo lo eduqué bien. Gracias, Señor, porque mi hijo lo eduqué bien. ¿No? Y ese tipo de oraciones que están basadas en el orgullo. Entonces, otra característica de fariseo que no amaba al prójimo o al hermano de al lado. Se notó, ¿no? Porque hasta nombra. Menos mal que no soy como este que está al lado mío, como este pecador. Él despreciaba al resto. Él decía, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Te doy gracias porque no soy. A veces uno cuando llega a Cristo se olvida que es un pecador arrepentido. Y tal vez vos no adulterás, tal vez vos no robás, tal vez vos no sé. Pero sí pensás que por tu servicio y todo lo que haces por Dios, te mereces algo. Y porque yo voy, y porque yo hago esto, y porque yo esto, y porque gracias Señor porque yo hago esto, y porque yo hago esto en la iglesia, y porque yo hago esto lo otro, ¿se entiende? Porque yo predico. Y es una oración que sale del orgullo, que sale de lo que yo hice y de lo que yo hago. Y al final, Señor, bueno, si hice algo malo, perdóname, amén. Me voy a dormir. Tenemos el segundo, el corazón quebrantado. ¿De quién era el corazón quebrantado? Del pecador, de este publicano. Dice, mira, vamos a leer otra vez para refrescar. Dice, porque es cortito. Oh Dios, ya arranca, ¿no? Ten compasión de mí, porque soy usted no sabe porque no tiene ahí, eso porque no abre la Biblia a usted, ¿eh? Abra su Biblia, hermano, tráigala, practique, eso le va a ayudar. No, porque se va la luz y no tenemos pantalla. ¿Y qué vas a hacer? Bien, mirá Gloria, bien. O el celular, si lo tenés cargado. La oración de este corazón quebrantado, de esta persona, empieza con arrepentimiento. Oh Dios mío. Un detalle que dice anteriormente que se quedaba afuera y no se animaba a levantar la vista, porque sabía que su comparación no era con el hermano, era con Dios. El problema de nuestra oración es que me comparo con los hermanos de la iglesia y no con el Señor. Dice, bueno, me equivoqué, pero no tanto como aquel hermano que me acuerdo que hizo eso terrible. Y te estás comparando con tu hermano, con tu hermana, con tu prójimo. Pero cuando te comparás con el Señor, tu oración es, oh Dios mío, oh Señor, qué sucio que estoy. Señor, robé un caramelo, qué sucio que estoy. ¿Entiendes? Porque me estoy comparando con él. Si me comparo con el que robó un banco, bueno, un caramelo. Comparado con lo que hizo el hermano, ¿viste? Lo que hizo, que no, yo no. No te compares con tu hermano. Compárate con el Señor. Que nuestra comparación sea con aquel que es santo. Dios, ten misericordia de mí. Y es interesante porque lo que leímos recién dice, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y hay una versión, y en el griego que es la más acertada, él decía que soy el pecador. Hablando como que él era el único pecador del mundo. Él se veía al mismo, yo soy el pecador. Yo soy el que se equivocó. Yo soy el que erró. Yo soy el pecador. Él se presentaba como si él representaba la esencia misma del pecado. Él no comparaba el pecado, no se comparaba con el pecado de otra persona, sino con la santidad misma de Dios. Tenemos que recordar que cada uno de nosotros somos parte de esa humanidad pecadora que se desvió, que se alejó de Dios, indigna,
que diariamente nos arrodillamos ante el trono de la gracia de Dios. A veces la costumbre cristiana nos lleva a pensar que yo no soy como los demás. Y parte tu oración de que vos no sos como los demás. Pero tu oración y mi oración tiene que partir como es Él, el santo, el ungido, el Mesías, el que resucitó, el Cristo de la gloria. Y ahí sí voy a entrar y voy a decir, oh Dios mío, ten misericordia de mí. Y ahí cambia la oración, ¿no? Porque no estás pensando en el otro. La verdadera oración fluye cuando puedo colocar mi vida al lado de la vida de Dios. Cuando podés colocar tu vida al lado de Dios. Porque el que vino a ser el puente es Cristo. Para acercarme a Dios. Y mi oración me acerco a Dios y me miro con Dios. Y estoy con Él. Puedes llegar temprano, puedes vestirte bien, podés ser el mejor no sé qué, lo que sea, servidor, y estás en la música y estás en este ministerio. Yo soy líder, yo soy diácono. Mirá vos, che, qué bueno, yo soy pastor. Y hablo de lo que vos hacés. ¿Vos te pensás que lo que vos hacés le mueve la aguja a Dios en algo? No. Cuando yo me acerco a Dios, no me acerco por lo que yo hago, sino por lo que soy, un pecador arrepentido. Y eso mueve en mí un corazón humillado delante de Dios. Es ahí donde Cristo puede empezar a formarme, a trabajar en mi vida. Seguro que lo que hacía el fariseo era verdad, ¿no? Sí, seguramente lo hacía, porque el Señor Jesús describió al fariseo de la época. Pero de donde él se paraba era la equivocación. Él se paraba del orgullo. Y porque yo hace 60 años que estoy en la iglesia, joven, ¿vio? Y yo sé. Ah, qué bueno. Y siempre nos paramos desde ese lugar. Siempre me paro desde ese lugar. Y él dice con corazón humillado, golpeando su pecho, ¿no? Miserable de mí. Se recrimina al mismo. Se pone él primero por sobre todas las cosas. Es una oración corta, breve, donde expresa su arrepentimiento y su humildad. Y él dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué hizo el Señor? Respondió esa oración. Respondió esa oración de ese corazón humillado. Porque un corazón humillado no es el que está todo el día hablando de perros, ¿no? Todo el día con la cara de cachorro, así de papi. ¿No? Sos buenito, pero después más madera, después te agarran y... Sino un corazón humillado que se presenta siempre ante el Señor. Como un producto que tiene que el Señor seguir trabajando. Porque a veces uno piensa, bueno, llegué al pastorado, llegué al diaconado, llegué al obispado, al recontra obispado del obispado. Y a veces pensamos que esa es la medida. Y ahora dirijo la alabanza, y ahora hago esto, y ahora estoy a cargo de matrimonios, estoy a cargo de ancianos, y ahora soy el anciano de días, ¿no? Y me paro desde ese lugar. Y Señor, yo hice una vez, ¿sabes qué? Te voy a contar como buen argentino, ¿no? Yo oraba y decía, Señor, yo entregué todo por vos. Yo hice años. Yo empecé a ser pastor de joven a los 17 años.
Y en un momento tenía 28 años y me merezco algo porque yo hice un montón de cosas. Nunca me aparté. Usted se ríe, pero yo estaba conflictuado. Parece chiste. Pero es la oración nuestra. Yo quiero mostrarme porque yo soy como usted, mi hermano. A veces pensamos que Dios, yo me merezco tal cosa, porque he dejado tanto. He dejado esto, he dejado lo otro, he trabajado con esto, no he tenido sexo fuera del matrimonio y empezamos a hacer las cosas que he logrado. Pero no me di cuenta que mi corazón estaba haciendo una oración de orgullo. Una oración que partía desde lo que yo había hecho. Y el Señor nos dice, tenés que dejar de orar así. Tenés que hacer, yo sé que te mereces, que hiciste un montón de cosas. Yo sé que hiciste esto y lo otro. Pero no es por merecimiento. Es por gracia. Y vos te tenés que arrepentir. Me acuerdo. Mira, ahora se me vino. El Señor me dice, ¿te acordás cuando vos oraste así? Sí, Señor, me acuerdo. Qué terrible. Me acuerdo. Y tenía mis ovejas así, vos te mereces esto y lo otro. Y sí, viste, Señor. Qué estúpido. A veces somos estúpidos. Como este fariseo. Pero después encontramos un corazón justificado. Él se reconoce a sí mismo como pecador delante de Dios. Él sabe que es pecador. Él se reconoce. El fariseo se negaba completamente a reconocerse como pecador. Y es lo que pasa. A veces como sí, yo hago, yo sé, yo hago, yo me merezco. ¿Y cuándo, viejo, te vas a reconocer como pecador? Pero hace 30 años que estoy en la iglesia, seguís criticando, y seguís engañando, y seguís mintiendo, seguís sacando el cuero a la hermana, al hermano, ¿no? Tomamos café con cuero nosotros, ¿no? Después oro a Dios. ¿Saben lo que es sacar el cuero, no? Sí, ¿no? Como criticar a la otra persona. Perdón, a veces yo hablo y... Sacar cuero es cuando hablas cosas, sacás la piel de lo que hablas. Y así, en confianza, hermana, te lo cuento. Para que estés orando, hermano, o hermano, dice. No, para que estés orando, hermano. No, el hermano es como, che, ¿viste? Tremendo, que Dios nos guarde, pero ¿viste lo que hizo? ¿Usted vio? Y esta persona dice, yo soy el religioso nunca se vio como pecador. Aún él se veía mejor que los demás. Y este pecador se describe al mismo, o este publicano mejor, se describe al mismo como el único pecador. Yo soy el que peca. Está como ese colorado que se fue a confesar al cura. El público se renueva. ¿Vieron ese color, el colorado, el color rojo, esa persona, ginger, pelirrojo, que se va a confesar? Y el cura le dice, ¿pecas, hijo? Sí, padre, hasta el lomo. Pecas. Bueno, sí. Ahí porque algunos se me estaban durmiendo, por eso conté el chiste para que se despierten. Algunos estaban, ya otros estaban demasiado cómodos en el sillón, entonces digo, bueno, cuento chiste porque si no, ya termino. Esta persona no apela a nada, solo al favor de Dios, a la benevolencia del Señor, a la gracia de Cristo. Como dice Juan 2:2, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. La misericordia y la gracia viene de Cristo. Un corazón justificado es aquel que dice, ten misericordia de mí. Aunque él mantenía su vista en el piso, su oración y su adoración subían a Dios.
Eso sube. Eso es olor fragante. Eso es lo que el Señor ve un corazón. Él necesita de mí. Recuerden, bienaventurados los humildes. ¿Qué significa humilde? ¿Que no tiene plata? No, o el humilde es aquel que necesito de Dios. Necesito de Él. ¿Lograste un montón de cosas? ¡Qué bueno! Necesito de Dios. ¿Lograste un montón? ¿Hiciste un montón? ¿Sí? ¿Te crees que te mereces más? Sí, bueno, pero necesitas de Dios. Necesito que Él siga trabajando. El fariseo insistía en sus propios méritos. En lo que Él hizo, por lo que Él hizo se merecía. Pero el pecador o el publicano insistía en ¿qué? Necesito tu justicia. No importa nada de lo que yo haga o lo que yo haya hecho. Por tu gracia soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. No importa si canté frente a miles de personas, frente a 10, 40, 800, todo lo que he ganado, todo lo que he hecho. Mira, Pablo predicó a toda Asia, parte de Roma, parte de Europa. Y él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. De todos, yo soy el último. Toma. Y vos te haces el copete, ¿no? Porque abriste la puerta un año entero a los hermanos, pensás que... Y para terminar, Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Él dice, Dios sé propicio a mí. Y seguramente eso lo repitió muchas veces. Dios sé propicio a mí. Que puedas encerrarte en tus devocionales y las primeras palabras decir, Señor, ayúdame. Te necesito. Te necesito. En mi matrimonio, en mis decisiones, en mis reacciones. Yo sé que esta oración es difícil para aquellas personas que son autosuficientes, ¿no? Que realmente saben que hacen las cosas bien, porque son conscientes. Pero no tenemos que tener cuidado de pensar que es eso lo que nos posiciona delante de Dios. Cuando es la gracia y el favor de Dios, cuando es Cristo mismo quien nos posiciona delante de Dios. Que siempre en tu oración tu vida pueda estar al lado de la vida de Dios. El saber que te sentás con Dios y no te sentás con tu hermano. Que tenés la gracia y el favor y tenés el honor de sentarte con Él todos los días. Imagínate si vieras eso, ¿orarías como orás? No creo, ¿no? Sería muy diferente la cosa. Y finalmente en estos versículos vemos cómo es la aceptación que el publicano halló ante Dios, ¿no? Si uno ve la historia de afuera, cuando vemos entrar a estas dos personas, la aceptación hubiese sido ¿a quién? Al fariseo, porque hacía mucho, hacía un montón de cosas y qué sé yo, etcétera, etcétera. Lo habrían admirado, honrado y habían menospreciado tal vez o hasta reprochado al publicano, ¿no? Que mirá, pecador no cambia más, ¿no? Como a Ana cuando estaba ella orando en silencio y el religioso ve que movía sus labios y pensaba que estaba ¿qué? Borracha. Pero ella tenía el corazón quebrado, quebrantado. Y fue esa oración la que Dios escuchó. El Señor Jesús no piensa de la misma manera a veces que pensamos. Porque el que era despreciado por el fariseo fue el que el Señor aceptó. Al humilde y al arrepentido. Ese fue el que volvió a su casa justificado. ¿Cómo vas a volver a tu casa hoy? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo está tu corazón? El orgullo lo llevó al religioso a pensar que estaba justificado por lo que hacía y no por la condición del corazón.
A veces cuando servimos mucho y hacemos tantas cosas para el Señor, pensamos que eso nos acerca a Dios. Y es tu relación con Él lo que te acerca a Dios. Es el arrepentimiento de tu corazón cuando vas a Cristo, porque el Señor Jesús perdona todos tus pecados. Es por su sangre. Y todo lo que ves acá, si vos viniste por primera vez hoy y no conoces a nadie, somos todos pecadores. Solo hay uno bueno, y ese es Él. Pero ¿sabes qué? Todo lo que vos ves acá, incluyéndome a mí, somos pecadores arrepentidos. Porque hemos reconocido que sin Él no puedo vivir. No encuentro el perdón, no encuentro salvación. Lo necesito todos los días. Y el solo venir a un templo es una respuesta de aprender más, de buscar más de Él, de pararme y golpearme el pecho y decir: Señor Jesús, ayúdame a tener un corazón siempre inclinado a ti, Jesús. Un corazón arrepentido, un corazón humillado. El que recibió el perdón en esta historia fue esa persona a la cual el fariseo no deseaba contar ni siquiera entre los perros de su rebaño, pero sí fue contado por Dios entre los miembros de su familia. Tal vez el religioso no te quiere dar espacio, pero si tu corazón está arrepentido, te vas a sentar al lado de Él, en su mesa, y vas a comer de su mesa, y vas a disfrutar de Él, y vos y Él y vos de Él, y Él de vos. Porque el corazón humillado es el que se sienta a la mesa del Padre. Acá no vas a encontrar a nadie que te juzgue, solo el Espíritu Santo. Acá no vas a encontrar una mirada rara, solo la mirada del Padre, que te dice que te ama, que murió por vos, que quiere restaurarte, que quiere perdonarte, que quiere darte una nueva vida. Hermano, cuando un cristiano de años reconoce que sin Él, pero realmente que sin Él no se puede vivir, tus oraciones empiezan a cambiar. Ya tus oraciones dejan de ser reproche y empiezan a ser: Señor, ayúdame a caminar en tu verdad. Guíame con tu Espíritu Santo. Enséñame tu verdad. Guárdame de mí mismo. El Señor Jesús concluye diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El poder de la gracia de Dios es tan grande que puede sacar tanto bien de tanto mal. El publicano había sido un gran pecador, y tal vez vos sos un gran pecador, una gran pecadora. Si le cuento, pastor, todas las cosas que he hecho, no me merezco el perdón de Dios. Este publicano era así. Pero de la grandeza de su pecado surgió la grandeza de su arrepentimiento. Porque fue un arrepentimiento tan grande que su corazón se humilló tanto. No importa la grandeza de tu pecado, no importa lo malo que hayas hecho, por más grande que sea. Abandonaste un hijo, abandonaste una familia, te separaste, estuviste en la droga, estuviste en el alcoholismo. No importa la grandeza de tu pecado, te puedo asegurar que si hay arrepentimiento, hay una grandeza de perdón. Y eso es tremendo de parte de Jesús. Y Él te está hablando hoy. La grandeza del perdón de Dios. Era muy bueno realmente que el fariseo no era ladrón, no era injusto, no era adúltero. Pero el diablo usó todo eso de lo bueno que él era, que hacía bien, y con eso lo llevó a la ruina. ¿Se entiende?
Nunca te enorgullezcas de lo que haces bien, en el sentido no de decirlo, sino en tu corazón. Porque ¿sabes qué? El diablo viene y dice, sos bueno en esto, sos bueno en lo otro. Mirá qué bien que haces esto. Y vos te mereces más. Y vos sos mejor. Y seguramente te eligen a vos. Y seguramente sos vos el diácono del mes. Y uno se empieza a parar en eso. O sea, el diablo no es que te hace la contra, el diablo te empuja, ¿no? Y hace crecer ese orgullo. Eso fue el error de este fariseo. Permitió que lo bueno que hacía le sea un estorbo en su oración con Dios. Pero que podamos recordar cada uno de nosotros que cada día delante de Dios soy solo un pecador arrepentido. Tengamos cuidado que el diablo nos haga orgulloso de lo bien que hacemos y nos lleve a la ruina. Te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Señor, gracias. ¿Qué tipo de corazón tenés? El Señor Jesús puede perdonarte, limpiarte. La pregunta es, ¿cuál es tu corazón? ¿El de este fariseo o el del publicano? Yo quiero que todo el mundo cierre sus ojos, solo por un momento. Nunca lo hago los miércoles, pero si esta es tu primera vez, me gustaría que levantes tus manos. Si Dios te trajo hoy, nadie está mirando, todo con sus ojos cerrados. Pero si esta es tu primera vez y decís, necesito que Él me perdone. Vine buscando perdón y restauración en mi vida, en mi familia. Si esta es tu primera vez, levanta tus manos bien alto. Quiero hacer una oración por vos. Nadie está mirando. Solo pregunto por si hay alguien por primera vez. Sin miedo. Voy a dejar un minuto más. Porque levantar la mano es señal de rendición. Es señal de que, Señor Jesús, no puedo, como este publicano, no puedo alcanzar nada. Y la otra pregunta que quiero hacer es, ¿cómo está tu corazón, querida iglesia? Señor Jesús, ayúdanos a estar siempre delante de ti con corazón arrepentido, Jesús. Humillados delante de ti, Señor. Señor, que cada día cuando me acerco a ti, Señor, pueda acercarme con gratitud, pueda acercarme con arrepentimiento, honrándote a ti, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Guárdame de mi orgullo, de mis pensamientos que me puedan apartar. Y que pueda tener un corazón humillado delante de ti, Señor. Rendido, para que pueda escuchar tu voz. Para que pueda volver a casa con el corazón lleno, justificado. Para que cada día pueda salir de mi casa después de estar contigo con el corazón lleno, sabiendo que tu gracia es abundante para con mi vida. Sabiendo que ya lo diste todo por mí, lo entregaste todo por mí y caminando en esa verdad. Señor, gracias, Padre. Ayúdame. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, rindo mi corazón una vez más. Guárdame de ser como este fariseo, del pensar que ya no necesito más, sino ayúdame a ser como este publicano,
soy pecador. Me arrepiento, Jesús. Perdóname por mis fallas, por mis errores, por pensar que por lo que hago es suficiente. Me lo merezco. Todo es por gracia. Todo es por favor. Todo es por tu sangre derramada en la cruz por todos mis pecados. Ayúdame, Señor. Ahora levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame, Jesús. Hace tu oración. Hace tu oración, ahí estás. Te voy a dar solo un minuto. Hace tu oración. Decirle: Señor Jesús, ya no quiero ser como este fariseo. Padre, que mi corazón siempre esté sensible a tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Espíritu de Dios, obra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, glorifícate en nosotros. Que tengamos el corazón siempre rendido y humillado a vos, Dios. Que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones, humillados y rendidos, sabiendo que cada día tu gracia y tu sangre está operando en mí, lavándome, santificándome, justificándome. Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz. Señor, que nunca me olvide que debo presentarme delante tuyo con un corazón humillado y rendido, Dios. Que siempre me siente a tu lado, Dios. Que siempre me compare contigo, Dios. Y que pueda mirar a mi prójimo con el mismo amor que me mirás vos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.